Bien, y acá sigo con la segunda explicación. En este caso, yo dije que era importante las unidades de medida y respetar el sistema que se está usando. Bien, nosotros vamos a tener, o yo ahí en la fotocopia a ustedes, les puse 3 sistemas, ¿sí? Que son importantes que ustedes por lo menos reconozcan. ¿Por qué? Porque se va a ir pasando de un sistema a otro de unidades de medida. En física vamos a hacer algunas conversiones o pasajes de unidades y tengo que tener en cuenta cuál es el sistema o de qué, a qué sistema corresponde cada una de esas unidades de medida que vamos a estar trabajando. Si por ejemplo el SI significa Sistema Internacional, este sistema de unidades de medida es el que se usa a nivel mundial. Cuando un científico o una persona de ciencia escribe un paper, por ejemplo, lo hace con unidades de medida del sistema internacional. Es un vocabulario mundial y universal para indicar unidades de medida. Por ejemplo, si yo no sé hablar chino, pero tengo en mi poder, en mis manos, un paper escrito en chino, yo puedo interpretar el cálculo, porque los números son números y las unidades de medida siempre van a estar en el sistema internacional, ¿sí? Bueno, yo no sé si los chinos tienen otra forma de escribir los números, pero no sé, alemán, vamos a poner otro idioma por las dudas, ¿sí? Si yo escribo en alemán y tengo en mi poder un paper alemán, voy a tener la posibilidad de interpretar un cálculo, ¿sí? O una unidad de medida o una magnitud, interpretando o conociendo su unidad de medida. El sistema internacional, ustedes tienen en la fotocopia que yo les envié en el material un cuadrito con 7 magnitudes que son del sistema internacional, que por ejemplo es la masa en kilogramos, el tiempo es en segundos, la temperatura se mide en Kelvin, la intensidad luminosa se mide en candelas, ¿sí? Bueno, esas son algunas, por nombrar algunas. Longitud en metros. Bien, el sistema internacional es el que vamos a usar nosotros a lo largo del año. Después yo les nombro otro sistema, que es el sistema métrico legal argentino. Sí de sistema, perdón, acá, sí de sistema, de métrico, la L es de legal y la A es de argentino. El sistema métrico legal argentino usa las unidades del sistema internacional, pero además tiene permitido usar los múltiplos y los submúltiplos. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo que medir la distancia que existe entre Buenos Aires y Mar del Plata, para hacerlo en metros indica un número muy grande con mucha cantidad de ceros. Entonces yo puedo usar un múltiplo o un submúltiplo de esa unidad patrón, que en este caso yo podría medir la distancia de Buenos Aires a Mar del Plata en kilómetros. Bien, y está bien. Es decir, es el sistema métrico legal, ¿sí? Es el que está permitido en Argentina. Así que en ese caso, bueno, si yo quiero medir, por ejemplo, el tiempo que dura un día, ¿sí? Cuánto tiempo tiene un día, y lo quiero medir en una unidad de medida del sistema internacional, y lo tengo que medir en segundos, me va a dar un número enorme. ¿Por qué? Porque en una hora hay 3600 segundos. Entonces, ¿qué hago? Lo mido en horas. Digo, un día son 24 horas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el sistema métrico legal argentino lo que hace es usar múltiplos o submúltiplos de las unidades del sistema internacional. El gramo, el miligramo, la tonelada, ¿sí? En lo que es en tiempo usan las horas, los minutos, los segundos. El segundo es del sistema internacional, pero las horas y los minutos corresponden al sistema métrico legal argentino. Bueno, eso entre algunas de las magnitudes que usa. Y luego en el texto tienen el BTU. BTU es el sistema británico de unidades. Es el que usa Estados Unidos y algunos otros países también, ¿sí? Y se usa mucho también en lo que vendría a ser, en algunos libros viejos de física se usa el BTU. Hay muchos ejercicios, por ejemplo, que tienen las distancias en millas, o por ejemplo usan la unidad de masa, el slug, ¿sí?
que equivale, un slug bien dicho, equivale a 14,58 kilos, si yo no estoy equivocada, sí, 14,59 kilos. Usa la pulgada también como unidad de distancia, que en ese caso son 2,54 centímetros, es decir, tiene totalmente otro sistema, ¿sí? Si yo quiero decir una pulgada, bueno, nosotros medimos en pulgadas, por ejemplo, las televisiones, y eso vienen con pantallas en pulgadas. Digo, tengo un televisor de 52 pulgadas. ¿Sí? Bueno, ese 52, si ustedes lo multiplican por 2,54, les va a dar el largo que tiene ese televisor en centímetros. Bueno, la pulgada, las yardas, es decir, tienen un montón de otras unidades que nosotros no vamos a usar, pero es importante que las conozcan porque en algún ejercicio podemos llegar a tener, como en el que yo les di para que hagan, una conversión de unidades. Bien, ¿para qué es importante esto de las unidades? Ustedes lo que tienen que tener en cuenta para trabajar en física con unidades de medida es que siempre cuando yo voy a realizar una operación matemática, un cálculo, tengo que tener los números con las mismas unidades de medida si estoy hablando de lo mismo. Obviamente, si yo estoy midiendo la distancia, por ejemplo, yo quiero medir qué distancia hay desde esta pared que tengo acá hasta el mueble que tengo ahí, más adelante. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, yo lo puedo medir en centímetros, lo puedo medir en metros, lo puedo medir en kilómetros, pero no lo puedo medir en kilogramos, ¿sí? Porque estoy midiendo una distancia. Entonces, supongamos que yo quiera medir esta distancia. Bueno, puedo medirlo dentro de lo que son las unidades de medida de longitud. Lo puedo medir en centímetros, metros, kilómetros, pulgadas, etcétera. Pulgadas no vamos a usarlas porque es de otro sistema, pero centímetros, metros, kilómetros, tranquilamente podríamos medirlo. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro y mido? Bueno, agarro un centímetro y digo, bueno, de acá a acá tiene 100 centímetros y de un poquito más agarro un metro y digo, tiene un metro. Y quiero sumar estas dos magnitudes que son de longitud. Quiero sumar 100 centímetros más un metro. ¿Puedo hacerlo? Yo acá puse un signo de pregunta, ¿ven? ¿Puedo hacerlo eso? Bueno, como ya levanté la hoja, se habrán dado cuenta que acá les puse. No se pueden realizar operaciones matemáticas con distintas unidades. Yo no puedo sumar 100 centímetros más un metro, porque si yo sumo 100 más 1 me da 101. Y la distancia que hay desde esta pared hasta el mueble que yo tengo acá no es 101. Porque 101, ¿qué? Volvemos de nuevo a la preguntita, a la hojita esta que yo hice recién. ¿101 qué? ¿Qué le pongo? ¿Metros? ¿Centímetros? No se puede, ¿sí? Tengo que tener las dos unidades iguales para poder sumar o restar. Bueno, en este caso lo que yo debería hacer, el procedimiento sería hacer un pasaje de unidades o una conversión de unidades. Es decir, si yo sé que 100 centímetros son un metro, bueno, entonces tengo un metro más un metro, me daría 2 metros. La distancia sería 2 metros. Si quiero hacerlo en centímetros, serían 200 centímetros, ¿sí? Pero así como está acá en esta hoja, yo no puedo realizar la operación de la suma como está acá, ¿sí? Hay que hacer una conversión de unidades. ¿Y qué es una conversión de unidades? Bueno, ustedes ahí, yo a ustedes les di en la fotocopia dos formas de hacer un pasaje de unidades. Una es la conversión y la otra es la regla de 3 simple. Es lo mismo, a ver, mediante las dos formas se llega al mismo resultado y básicamente es lo mismo. La única manera distinta es la de interpretar dónde pongo los datos que yo tengo. Bien, la conversión de unidades, ¿cómo se hace? Dos datos conocidos que yo tengo, por ejemplo acá, yo sé que un slug son 14,59 kilos. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner los datos conocidos dividiendo. Digo, un slug dividiendo 14,59 kilos. Un slug dividido 14,59 kilos. Esos son los datos que yo conozco. Son las equivalencias entre slug y kilos. Después pongo un igual. Y del otro lado del igual voy a poner, al igual que acá, la unidad en slug, que yo desconozco, así que voy a poner una X, equivale en 30 kilos. Esto sería, ¿a cuántos slug equivale en 30 kilos?
Sería la pregunta. Y para hacerlo tengo que hacer esta cuentita. ¿Sí? Ahora, ¿cómo procede esta cuentita? Que yo quiero saber cuántos slug valen 30 kilos. Acá no sé cuánto vale, por eso pongo la X arriba. Pero acá sí sé cuánto vale un slug. Entonces, esta cuenta yo la sigo como una ecuación sencilla de matemática. ¿Cómo se hace una ecuación sencilla de matemática? Se deja la X sola y se despeja el resto. Es decir, yo esta X que está de este lado la voy a dejar donde está. Y voy a pasar este 30 kilogramos que está acá dividiendo, lo voy a pasar para el otro lado, para acá. ¿Cómo lo paso? Con la operación matemática contraria. Si acá está dividiendo, ¿cuál es la operación contraria a la división? Muy bien, la multiplicación. Espero que lo hayan contestado bien. La multiplicación. Entonces yo voy a poner en la resolución, como está acá abajo, lo mismo que está acá, lo mismo que está acá arriba, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por 30. Entonces me queda que un slug, acá estoy, un slug por 30 kilos dividido 14,59 kilos. Esto me da toda esta cuenta, 1 por 30 dividido 14,59, me da 2,06. ¿2,06 qué? Bueno, fíjense que acá, en esta parte, los kilogramos, las unidades de medida que son iguales en una división se cancelan. ¿Y qué me queda? El slug. Entonces, yo puedo decir que 30 kilos es igual a 2,06 slug. Esto se llama conversión. Es una de las formas de averiguar cuántos slug son 30 kilos. Pero tengo otra forma, que es la regla de 3 simple, que es la que más conocida, la habrán visto a lo mejor en química, en físico-química de segundo año. Bien, la regla de 3 simple. ¿Qué hago en la regla de 3 simple? Voy a poner los datos conocidos iguales juntos. Fíjense que en este caso yo ponía los datos conocidos pero los que eran distintos juntos. En este caso pongo sin dividir de un lado los datos que yo conozco iguales, con la misma unidad de medida. Entonces yo puedo decir, si 14,59 kilos, y hago una flechita, equivalen a un slug, y abajo pongo 30 kilogramos, X. ¿Cuántos slugs son? Esa X representa cuántos slugs son, esa pregunta. Entonces, ¿cómo se resuelve esta regla de 3 simple? Yo lo que tengo que hacer es multiplicar cruzado, lo que se dice multiplico cruzado, es decir, multiplico el 30, multiplico este 30 por este 1 que está acá, y luego lo divido por este valor que está acá. Fíjense que la cuenta que me queda es la que está acá abajo, que dice 30 kilos por un slug, es decir, 30 por 1, dividido 14,59 kilos. Fíjense que la cuenta de esta regla de 3 es igual a esta que habíamos hecho por conversión. Por lo tanto, me va a dar el mismo resultado. Me da 2,06 slug. Fíjense que la unidad de medida acá también. El kilo me queda arriba, un kilo me queda abajo, entonces cancelo los kilos, cancelo este kilo con este kilo y me queda la medida de slug, que es la que yo puse acá. Bien, así se hace una regla de 3 simple. Bueno, chicos, con esto concluimos lo que vendría a ser el trabajo que yo les di. No me quiero extender demasiado porque no me va a dejar subir el video, me queda un minuto para decirles que las actividades que vi estaban bastante bien, pero recuerden, en todas las actividades ustedes tienen que hacer todo el procedimiento por escrito, porque en el caso de que a mí el resultado no me dé bien, yo les tengo que hacer una devolución y les tengo que decir en qué parte de toda la resolución cometieron el error. Bien, entonces es importante que ustedes hagan todos los pasos, ¿sí? Y de hecho, si los quieren ir escribiendo a forma de diálogo, primero hice tal cosa, está bien también, pero necesito ver el procedimiento y el cálculo. Bueno, chicos, me queda medio minuto, les mando un beso enorme, sigan quedándose en casa y nos vemos. Cualquier duda me mandan un mensajito a través de la aplicación del aula virtual Edmodo. Un beso y saludos, chao.